El espejo de los dioses, las raíces antiguas del cristianismo. Lo que muchos consideran único puede ser, en realidad, el eco de una tradición que atraviesa milenios. Las historias de dioses nacidos de vírgenes, de salvadores que mueren y regresan a la vida, ya existían mucho antes de Jesús. En Persia, Egipto y Grecia, esos mitos hablaban del mismo anhelo humano, vencer la muerte, entender el sufrimiento y encontrar esperanza en el renacimiento. El cristianismo nació en un mundo saturado de religiones y filosofías, no surgió en el vacío, sino en un crisol de ideas compartidas por los pueblos del Mediterráneo. De ese caldo cultural tomó símbolos, frases, rituales y arquetipos que ya eran familiares, esa familiaridad le dio poder. Figuras como Mitra, Horus y Dionisio comparten rasgos con Jesús, nacimientos extraordinarios, milagros, promesas de salvación y comidas sagradas. Mitra, adorado siglos antes de Cristo, nació de una virgen un 25 de diciembre, tenía 12 seguidores y ofrecía pan y vino a sus fieles. En Egipto, Horus también nació de una virgen, su llegada fue anunciada por una estrella en el este y fue perseguido en su infancia, como Jesús ante Herodes. En Grecia, Dionisio transformaba el agua en vino, moría y renacía, celebrando la eterna renovación de la vida. Son pruebas de una transmisión cultural que viajó de civilización en civilización, adaptándose al lenguaje de cada época. Los mitos eran como moldes reusables, capaces de adaptarse a nuevas creencias sin perder su estructura original. El cristianismo tomó este patrón natural y lo elevó a un plano espiritual, el triunfo sobre la muerte se convirtió en símbolo de salvación eterna. La historia de Noé y su arca casi copia la epopeya sumeria de Gilgamesh, escrita más de 1000 años antes. En ella, un hombre llamado Utnapishtim salva a su familia y a los animales del mundo de un gran diluvio, enviando un ave para buscar tierra firme. La idea de un conjunto de leyes divinas entregadas por una autoridad superior ya formaba parte del pensamiento legal mesopotámico. Tomó fragmentos de culturas egipcias, persas, griegas, babilónicas y judías, y los integró en una narrativa coherente y emocional. Esta fusión de ideas fue clave para su expansión en el Imperio Romano. La nueva religión no exigía olvidar lo antiguo, sino reinterpretarlo. Rituales como el bautismo ya existían en Egipto y en religiones orientales, donde el agua purificaba el alma, el reflejo de la fe, lo que la humanidad repite cuando busca a Dios. ¿Por qué las civilizaciones más antiguas del mundo contaron historias tan parecidas sobre los dioses? Dioses que nacen de una virgen, que mueren y resucitan, que prometen vida eterna o que purifican la tierra con un diluvio. ¿Acaso todos copiaron las mismas ideas? ¿O hay algo más profundo, algo en el alma humana que tiende a contar siempre la misma historia? Surgió en un mundo repleto de mitos, símbolos y filosofías que ya habían intentado responder a las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué nos espera después de la muerte? Explorar de dónde vienen las imágenes que la forman, las palabras que repite, los ritos que conserva. En Persia, Mitra nació de una virgen un 25 de diciembre, tenía 12 seguidores, hacía milagros y ofrecía pan y vino en un banquete sagrado. En Egipto, Horus fue anunciado por una estrella, perseguido al nacer, sanó enfermos y resucitó. En Grecia, Dionisio, el dios del vino y la celebración, transformó el agua en vino y volvió de la muerte después de ser destrozado. De un patrón humano que atraviesa culturas, una necesidad constante de creer que la oscuridad no tiene la última palabra. El cristianismo tomó ese símbolo natural y lo convirtió en algo espiritual, el alma también puede renacer. En la epopeya de Gilgamesh, un hombre llamado Utnapishtim construye un arca, guarda animales, sobrevive al diluvio y suelta un ave para buscar tierra. Lo mismo ocurre con los 10 mandamientos, reflejo del antiguo código de Hammurabi, que ya establecía normas contra el robo, el asesinato o la mentira. La idea de leyes divinas no era nueva, era una manera de ordenar el caos humano con un principio superior. El cristianismo, en su nacimiento, tejió un puente entre lo antiguo y lo nuevo, no rechazó los símbolos antiguos, los transformó. Incluso el 25 de diciembre no fue una fecha al azar, coincidía con el solsticio de invierno, cuando el sol renacía. Los griegos imaginaban un inframundo sombrío, los persas hablaban de castigos de fuego, los egipcios juzgaban el alma con una balanza. La creación en el Génesis repite mitos mesopotámicos, el caos, la luz, el barro convertido en vida. Cuando el cristianismo fue reconocido en el Imperio Romano, absorbió la estructura de los templos paganos. Los altares, el incienso, los cantos, los sacerdotes. Nada de eso era nuevo, solo cambió el nombre del dios al que se ofrecían. Incluso su idea más misteriosa, la Trinidad, ya tenía eco en los dioses triples del hinduismo y las diosas triples de Europa. Los dioses que se repiten,
el ciclo eterno del mito y la fe. Historias de dioses nacidos bajo una estrella, de madres puras, de hijos divinos que mueren para salvar al mundo y resucitan cuando todo parece perdido. ¿Coincidencia? ¿Imaginación compartida? ¿O el eco de un patrón más antiguo que el recuerdo mismo? Nació en un mundo donde las leyendas ya habían recorrido siglos, viajando de boca en boca, de templo en templo, de imperio en imperio. En Egipto, Horus, hijo de Isis, nació de una virgen, fue anunciado por una estrella en el oriente, y su vida fue perseguida por el malvado Set. En Grecia, Dionisio, hijo de un dios y una mortal, transformó el agua en vino, fue asesinado y luego resucitó. Los vistió con nombres nuevos, los llenó de nuevos significados, los tejió con las emociones de su tiempo. El mito del Dios que muere y resucita era un reflejo de la tierra misma, del ciclo eterno de la vida. Y el cristianismo, en su nacimiento, comprendió que la verdad espiritual debía hablar el idioma del corazón humano. El código de Hammurabi, tallado siglos antes en piedra, ya prohibía el robo, el asesinato y la mentira. Los hombres no necesitaban nuevas leyes, necesitaban creer que esas leyes venían del cielo. La cruz, antes de ser instrumento de martirio, fue en Egipto el Ankh, símbolo de la vida eterna. Incluso la fecha elegida para el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, coincidía con el solsticio de invierno, cuando el sol parecía morir y renacer. En Persia, Grecia, Roma y Egipto, la humanidad ya conocía los símbolos del sacrificio, la pureza y la redención. Pablo, al llevar el mensaje por el Imperio Romano, usó conceptos griegos como el logos para explicar la divinidad de Cristo. Así, el pensamiento hebreo se mezcló con la filosofía griega y con los mitos orientales, creando una fe capaz de hablar todos los idiomas. Los griegos temían el Hades, los persas imaginaban un fuego purificador, y los egipcios creían en un juicio tras la muerte. El cristianismo combinó esos elementos y los convirtió en un destino moral, el castigo eterno para el alma que no se salva. El Génesis, con su separación entre la luz y las tinieblas, el hombre moldeado del barro, tiene sus raíces en las cosmogonías sumerias y egipcias. El Apocalipsis, con sus bestias, trompetas y fuego del cielo, sigue el patrón de los antiguos textos zoroástricos sobre el fin del mundo. Los altares, el incienso, las vestiduras sagradas y los cantos ya existían en los cultos paganos. El origen de la fe, entre el dogma y la herencia humana. Dioses nacidos de vírgenes, salvadores que mueren y resucitan, diluvios que destruyen la humanidad, leyes divinas grabadas en piedra. Detrás de ellas hay un patrón profundo que une a las civilizaciones, una red invisible de símbolos compartidos que el cristianismo heredó y reformuló. El cristianismo no emergió en el vacío, nació en un mundo donde los mitos, las filosofías y los ritos ya llevaban milenios moldeando la espiritualidad humana. En Persia, Mitra nació de una virgen un 25 de diciembre, tenía 12 seguidores, realizaba milagros y celebraba un banquete con pan y vino. En Grecia, Dionisio, hijo de un dios y una mortal, convertía el agua en vino y moría para renacer, siglos antes del cristianismo. La humanidad ha tendido siempre a representar lo divino con los mismos arquetipos, el nacimiento milagroso, el sacrificio redentor, la promesa de inmortalidad. En las culturas agrícolas antiguas, los dioses morían y resucitaban como la semilla en la tierra. El mensaje de Jesús encajó perfectamente en ese esquema ancestral, otorgándole un sentido espiritual, el alma también puede renacer. 1000 años antes, en la epopeya de Gilgamesh, el héroe Utnapishtim sobrevivía a un gran diluvio, salvando a los animales y a su familia en un arca. La historia bíblica fue una reescritura de un mito ya existente, adaptado a un contexto teológico nuevo. Los 10 mandamientos también encuentran eco en el código de Hammurabi, tallado en piedra siglos antes de Moisés. La idea de normas éticas entregadas por una autoridad divina no era exclusiva del pueblo hebreo, era un principio jurídico común en el mundo antiguo. El cristianismo, al surgir, se convirtió en una síntesis magistral de símbolos antiguos y nuevas interpretaciones. El bautismo, usado en Egipto y la India como rito de purificación, se transformó en signo del renacimiento espiritual. Los títulos de Jesús Hijo de Dios, Rey de Reyes, Luz del Mundo, eran expresiones comunes en las religiones anteriores. Así, la nueva fe pudo presentarse como una continuación universal, no como una ruptura cultural. Los griegos imaginaban el Hades, los persas describían un lugar de castigo con fuego, y los egipcios creían en un juicio final donde el alma era pesada. Altares, incienso, cánticos, vestiduras y jerarquías clericales eran elementos comunes en los cultos romanos. Cuando Constantino legalizó el cristianismo, este adoptó la estética y el lenguaje ritual de los templos que antes condenaba. De este modo, lo que consideramos una revelación divina fue también una evolución cultural.
Una síntesis extraordinaria de mitos, símbolos y enseñanzas anteriores, reorganizados bajo una nueva visión teológica. No cayó del cielo ya formado, fue construido con las manos, las palabras y los símbolos de generaciones enteras.